continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy 3 de agosto del año 2023. Kelvin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Cordero, con más noticias y comentarios. Nuestro compañero Eduardo Mesido, quien estaba desde temprano, tuvo que marcharse porque tiene que cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. Usted dirá, pero no hay clases, pero los maestros tienen que ir a las aulas a reunirse, a realizar ciertos preparativos, y entonces Eduardo Mesido está cumpliendo con su compromiso en este sentido. Estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas sociales, en Facebook, nuestra página de Facebook Franklin Cordero y Franklin Cordero Periodista, que usted puede ver aquí el programa y además de eso compartirlo con sus contactos. Aquí está. Que a propósito tenemos un invitado en la mañana de hoy. Estamos hablando del abogado alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es decir, PRM, partido en el gobierno, y también el director provincial del Ministerio del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. MIPIMES, las pequeñas y medianas empresas. Muy buenos días al doctor Francisco Ceballos, más conocido como Frank Ceballos. Buen día, Franklin, buen día, Kelly y pueblo de La Romana. Es un honor y un privilegio estar en estos micrófonos acompañado de tan ilustres comunicadores como ustedes. Okay. Muchas personas se preguntan y se confunden. Vamos a entrar de lleno con el Ministerio de Industria, Correcto. de Industria y Comercio. Muchas personas, porque yo he sido testigo de eso, Sí. se confunden. Ministerio de Industria y Comercio, Cámara de Comercio, y atribuciones que tiene una se la conceden a la otra. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambas instituciones? Ministerio de Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de La Romana. Bueno, mire, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME es el ministerio más grande que tiene la República Dominicana, porque abarca todo lo que es comercio e industria. Ese ministerio, de acuerdo a la modificación de la ley 178-18, si mal no recuerdo, creó un desarrollo más eficiente que lo que había anteriormente, porque el Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio de hace 100 años. Entonces, está distribuido entre 5 viceministros, que abarca todo lo que es el espectro comercial e industrial de República Dominicana. Ahí tenemos el viceministro de Industria de Zona Franca, el viceministro que brega con los combustibles, el que brega con el comercio exterior y el que brega con el comercio interno. Asimismo, tiene una serie de dependencias que aún están mancomunados con el ministerio, pero tienen un grado de independencia, como es la misma Cámara de Comercio, Proconsumidor, Promipyme y una serie de instituciones que son afines a nuestro ministerio. Por ejemplo, Banca Solidaria pertenece a Industria y Comercio. Sí, pero tiene su independencia, pero está bajo la influencia del Ministerio de Industria y Comercio. Claro, esa es la gran diferencia con la Cámara de Comercio, que es una institución ya no gubernamental, fuera del ámbito gubernamental, viene siendo una asociación de comerciantes y empresarios que hay en cada provincia, donde existe una Cámara de Comercio y Producción. E incluso cuando se va a registrar la pequeña y mediana empresa en Industria y Comercio para darle su categoría legal, principalmente a aquellas pequeñas empresas que van a hacer negocio con
con el gobierno, tienen que pasar por la Cámara de Comercio y uno de los requisitos fundamentales es el registro mercantil, que lo piden para ya legalizar la empresa con el carácter con capacidad para negociar con el gobierno. Ok. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuáles han sido los últimos aportes al país en ese sentido? Bueno, el ministro Ito Bisonó, un ministro muy activo, incluso usted sabe que al ministerio le correspondió dinamizar la economía tan pronto llegó nuestro gobierno, porque fue en una situación de parálisis del país. Sí, el país estaba cerrado. Claro, entonces el ministerio... Debido a la pandemia. El ministerio, encabezado por Ito Bisonó, desarrolló y está desarrollando amplio programa para dinamizar la economía, principalmente en el área de la pequeña empresa. Se ha fortalecido, se siguen dando grandes aportes y asesoramiento. Ya incluso la semana que viene tenemos una reunión, viene la encargada que tiene que ver con la pequeña empresa, para nosotros desarrollar una actividad aquí en la ciudad de La Romana, para contribuir con su capacitación y ayuda a ese sector, principalmente a las que están dirigidas por las mujeres. De hecho, ustedes han efectuado encuentros con pequeños y medianos empresarios y comerciantes de La Romana. Que usted ha estado presente. Sí, yo he estado presente. Por ejemplo, esos encuentros han incluido también a las propietarias de salones de belleza. Correcto. Se han hecho muchas actividades y se siguen haciendo. Y lo que pasa es que, se cubre la geografía nacional. Y ahora, la semana que viene, vamos a planificar una serie de actividades encabezadas por el Ministerio. Excelente. Ceballos, significa entonces que el Ministerio de Industria y Comercio ha estado trabajando de manera muy activa en aras de dinamizar a los pequeños y medianos empresarios del país, que de hecho hacen un importante aporte. Muy amplio, muy grande. Por ejemplo, a nosotros siempre se nos acercan porque nos confunden porque la gente no tiene el dominio de los cambios que ha ido dando el país y el mundo, y me hablan del control de precios. Entonces yo siempre les explico que es un departamento muy dinámico, que trabaja incluso el representante provincial es el aspirante a senador Victorino Herrera, que es el encargado de lo que es el comercio interno, que se llama el DOSA, que son los inspectores que supervisan diariamente los diferentes establecimientos, como supermercados, colmados. Pero la gente se imagina control de precios, que ya eso tiene otro nombre, ese departamento, creo que es el DOSAD. Sí, el DOSAD, sí. Ok, la gente se imagina, por ejemplo, como un control de precios o que se mantenga la vigilancia en ese sentido. Un supervisor que se va a tirar en cualquier supermercado, se va a tirar como la DNCD, como se dice, un supermercado, un colmado, cualquier establecimiento, y le va a decir al propietario, mire, usted está vendiendo esto muy caro. Es así como se lo imagina la gente. Correcto, sí, porque anteriormente, incluso cuando yo era ministerial, alguacil, existía en los años 80, 70, 80, lo que era la ley 13, que habían unos inspectores de control de precios que iban a los colmados y pedían cualquier producto, y si no era el que tenía bajo control, pues inmediatamente le levantaban un acta y lo citaban al juzgado de paz. Ahora bien, usted sabe que el comercio a nivel mundial ha ido recibiendo avances donde se aplican las leyes del capitalismo, ¿no? ¿Verdad? La oferta y la demanda. Sí. Entonces... Es decir, yo tengo una oferta de un refresco a 15 pesos y el otro tiene otra oferta de un refresco a 20 pesos. Correcto. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado en ese sentido? Bueno, ahí es que, pero déjeme explicarle con relación primero al control de precios, ¿no? Entonces iban
Y si un refresco tenía que venderse a 10 pesos y, y, y iba el inspector y se lo vendía en 12 o en 13, inmediatamente levantaba el acta. Ahora, como le digo, que usted sabe que eso fue en aquellos años. en aquellos años, usted sabe que eran años ¿Y por qué represivos. ya eso ha cambiado? No, porque el mundo ha ido girando y los avances del mismo sistema Capitalista. es el que prima en nuestro Y país. el que quiere la gente. Es el que quiere la gente y el que le gusta. Y el que le gusta. Sí, entonces, pero los gobiernos, más este gobierno que le ha hecho mucho énfasis a que la población le lleguen los precios justos, tenemos la lucha en contra de los agiotistas, porque una cosa es un proceso inflacionario y otra cosa es cuando se desata un agiotismo. Sí. Por ejemplo, en los barrios, la queja siempre es fundamental en los barrios, donde le venden, incluso ponen la comparación, que de un colmado le venden un precio y que al lado está en otro, ¿te entiendes? Pero, ¿cómo es que actúa ahora el control y el equilibrio de los precios? Por vía del DOSA. Los inspectores van, levantan precisamente esa acta, ¿verdad? Y ese estudio se suministra a Santo Domingo, al ministerio. El ministerio lo pasa a la presidencia de la República y se ponen en contacto o hacen la diligencia de los estudios de factibilidad en cuanto a la producción de determinados productos y se actúa en consecuencia. Cuando suceden esos casos de ya recurrente, entonces se somete el expediente a Protecon, a Proconsumidor. El Proconsumidor es el que está llamado a visitar y a levantar la sanción que le corresponde e incluso hasta el cierre del establecimiento. Que lo que la mayoría de la población no sabe que eso se origina así, porque ya es con una diplomacia. Sí, no se hace tan público. Sí. Sí, porque y ahora lo que tenemos, se trata del sector económico. Correcto, entonces tú sabes que la dificultad, el trabajo del gobierno es manejarse entre los sectores populares y también los sectores productivos. ¿Por qué? Porque no puede haber una contrariedad ni con los consumidores ni con los productores. Entonces por eso que se trata de establecer lo que es el precio justo. Ok, excelente. Usted ha dado una explicación breve, pero bien detallada, que es fácil de asimilar para nuestro público. Sí. En ese sentido, porque que ya el mundo está muy distinto, existe el tema de la oferta y la demanda, sobre todo son las leyes del sistema. Es del sistema capitalista, que es el sistema que prima en el país. Aquí no existe un sistema socialista. Ahora, ni cuando comunista. un gobierno rígido, hay entonces precio fijo, sí. Y el que violenta eso va preso. Sí, exacto. Sí. ¿Qué recomendación usted hace? A pesar, claro, de que el gobierno dominicano realiza diversos tipos de acciones para enfrentar el agiotismo, pero ¿qué recomendación usted hace a aquella persona que tiene un colmado frente a su casa y en la esquina hay otro y el mismo producto hay una diferencia de 5 pesos? Comprar en el más barato. Y usted tiene, también el consumidor va creando conciencia del consumidor. Pero eso en el mundo entero. Yo tengo amigos en Estados Unidos y en los países desarrollados que cuando van a comprar, por ejemplo, un zapato, un pantalón, una cosa, empiezan desde abajo y empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde. Andando con la familia. Con la familia. El zapato que le pedían $300, sí. Cuando llega lo compra 75. Sí. Significa que hay que comprar de manera inteligente. Bueno, el asunto es que el dinero da dificultad conseguirlo, por lo cual hay que aplicarle mucho sentido común para conservarlo. Bueno, está el tema también, ya pasando al tema de la seguridad alimentaria. Es un tema que se ha tratado en el mundo, sobre todo ante los desafíos que afronta la humanidad, el tema del cambio climático, los efectos en los
los sectores agropecuarios de los diferentes países. Estamos hablando de la producción del ganado, de los alimentos, de los frutos y todo esto. Y ante toda esta realidad, República Dominicana, que no escapa a los efectos del cambio climático y todo lo relacionado a este tema, y la seguridad alimentaria, ¿cómo usted valora las acciones del gobierno en ese sentido? Bueno, mira, muy atinadamente usted explica la dificultad que ocasiona la naturaleza, que el hombre le ha ido dando maltrato, y la naturaleza está respondiendo de esa forma. Sí, para nuestros oyentes que no entienden lo del cambio climático, está relacionado a la inestabilidad, para que usted entienda, del clima. Correcto. Que en algunas regiones de la Tierra se producen grandes inundaciones que acaba con las personas, con las reses, las siembras, y en otros lugares de la Tierra se produce tanto calor que produce entonces sequías terribles que también acaban con nuestro medio de subsistencia. Y todas esas inundaciones que se originan en todos los países o en algunos países del mundo, es originado porque se aplica una deforestación indiscriminada. Entonces, ¿sabe que cuando llueve, lo que detiene el agua es precisamente los árboles, con sus raíces, sus hojas, todas esas cosas va deteniendo el agua, pero cuando llueve y no encuentra ningún obstáculo, pues se origina eso. Fíjese que en Haití es donde se recibe con más dureza cualquier fenómeno atmosférico. Precisamente por eso las inundaciones son más grandes, los terremotos suceden con más frecuencia. Allá las montañas, y es por la deforestación que hay. Están peladas las montañas. Entonces el hombre, en lugar de dedicarse a no deforestar, lo que estamos es haciendo guerra. Entonces, al hacer guerra, como la que está aconteciendo en el mundo actualmente, por ejemplo, cuando usted analiza bien la característica que está teniendo la confrontación entre el mundo y Rusia, pues los que son de oposición de una vez quieren como desvincular que lo que sucede allí nos vincula a nosotros, y no es así. ¿Cómo la guerra entre Rusia y Ucrania afecta la economía de República Dominicana? De República Dominicana y el mundo. Sí. Ayer mismo usted busca un estudio que salió de Inglaterra y dice que aumenta de una forma asombrosa la cantidad de ingleses que están durmiendo en las calles. Pero también en España ayer mismo salió que la economía ha recibido serios contratiempos. Y la alemana hace mucho ya que está en recesión. Eso es producto de esas dificultades. Entonces, usted sabe que muchos de los productos y materia prima con la cual se sostiene el mundo se originan en esos dos países. Entonces, eso trae como consecuencia la dificultad en nuestro diario vivir, donde nosotros observamos que el presidente Luis Abinader, actuando con mucho tino, y ha sido incluso felicitado por los organismos internacionales como uno de los países que mejor está enfrentando lo que es el hambre, es República Dominicana. Okay. Entonces, usted ve que nosotros aquí hemos tenido un desempeño ante esta crisis mejor que cualquier país del mundo, incluso Estados Unidos, porque aquí no ha habido desabastecimiento, la inflación no ha avanzado como ha avanzado en otros países, la inflación nuestra es más reducida, y ahí se ve de una forma clara cómo el presidente y el gobierno están manejando la dificultad que se le ha presentado en el mundo de hoy. Sí, bueno, entonces a través de esas acciones se ha podido la seguridad alimentaria, es decir,
pueden los alimentos, debido al contexto internacional, estar algo caros, ¿verdad que sí? Pero el país cuenta con la debida producción, cuenta con los pollos, con los plátanos necesarios, con el arroz, y eso es lo que le llama la seguridad alimentaria. Cuando un país cuenta con su producción agropecuaria con eficiencia, y así garantizar la alimentación de su pueblo. Y eso ha acontecido precisamente por el interés y el amor que le tiene el presidente al pueblo dominicano, y eso se ve de una forma clara, que tan pronto se originan esos problemas, acude y subsidia y aporta a lo que es los químicos y los fertilizantes, que es con lo que se producen los alimentos que usted... Ok, ¿cómo beneficia al pueblo dominicano el subsidio del gobierno hacia los fertilizantes? O que al llegarle a los productores los componentes para el desarrollo de la agricultura y porcicultura, y en esa medida entonces los precios no tienen la posibilidad de aumentar como ha aumentado en otros países de la región e incluso de Estados Unidos. O sea que por eso que te digo que la inflación en República Dominicana no ha avanzado como hubiese sido si el gobierno no tuviera el interés y el amor hacia el pueblo para que esos productos lleguen de una forma asequible a la población. Yo quiero decir, ¿verdad?, que ese tema de la inflación, tanto alimentaria como energética, debe de ser, y quizá es pedirle mucho a la capacidad de la oposición, que son temas, ¿no?, ¿verdad? Vamos a decir hasta allá de la patria, del país. Porque cuando se habla, no, que en el gobierno anterior tal producto estaba a tal precio y ahora está en tal precio, debemos de concientizar principalmente a los simpatizantes y abanderados de la política del gobierno, explicarle lo más que uno pueda al pueblo por qué se originan las cosas. ¿Te comprende? Sí. Porque es muy fácil hablar ahora de cuando estuvo el gobierno pasado, que todo era fácil, incluso el petróleo, usted sabe a los precios que se vendieron 10 años atrás, 12 años atrás, e incluso había una protección del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, que como un acto de solidaridad con los pueblos de América, le financiaba por vía de Petrocaribe, y el petróleo incluso le llegaba a crédito y sin pagar intereses muy altos. Incluso recuerdo como ahora, siendo Carlos Morales vicepresidente, decía que el aliado que tenía República Dominicana era Venezuela. Sí. Oye, Carlos Morales Troncoso, recuerdo como ahora. Entonces, ahora usted ve la dificultad que hay con los combustibles, ¿te entiende? Y ojalá no se siga agravando esa situación y eso vaya disminuyendo. Quiero también decir que la situación a nivel mundial ha llegado a unos niveles tan fuertes que los mismos organismos internacionales se han declarado incompetentes para que eso se pueda resolver en lo inmediato. E incluso han llamado a los gobiernos que utilicen fórmulas creativas para poder enfrentar la crisis. Y por eso que debemos de felicitar y valorar los esfuerzos que hace el presidente de la República para que eso se materialice. Mira, sin lugar a dudas que ha dado una excelente explicación, porque el ciudadano de a pie, como se dice, a veces no entiende por qué cuando va al supermercado, cuando va al colmado, encuentra los precios
altos, como ellos dicen, y esa es la realidad. Los precios están altos, pero eso tiene una explicación. Y yo le doy la razón a esa humilde ama de casa que no comprenden los fenómenos que se están dando. ¿Usted comprende? A veces a lo que yo culpo, y lo veo hasta con preocupación, es una oposición que enfrenta al gobierno, ¿te entiendes? Confundiendo a los humildes. Y eso, en los momentos de ahora, ya el país, que nosotros siempre aludimos a ser moderno, a que el país tiene avance, no podemos estar haciendo política abusando del ciudadano. Al ciudadano ya en estos momentos de ahora se le debe de ir concientizando por qué se dan las cosas. Exacto. ¿Por qué se dan las cosas? Sobre todo el ciudadano que carece muchas veces de acceso a la debida información. Eso es lo que le digo. ¿Te entiendes? Entonces hay momentos como el de ahora que no podemos abusar del inofensivo, que es un sector de la población, y debemos de contribuir para que el país avance, siga avanzando. Sí. Porque fíjese bien que aún con todas estas dificultades, toda esta crisis, usted palpa que el gobierno no descansa en haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay obras en el país entero, sí. ¿te entiendes? Pero otra de las crisis... Bueno, usted se refirió a que, por ejemplo, se ha estado haciendo frente a esta realidad a través de los subsidios, Sí. pero hay algo que usted también todavía no ha tocado, la creación de fuentes de empleo. Se ha estado trabajando en ese sentido. Bueno, usted dijo que el gobierno encontró la economía cerrada. Sí. El país estaba cerrado debido a la pandemia, pero se ha dinamizado la construcción del sector turístico, las concesiones y todo esto. Y la zona franca. Y las zonas francas. Que anteriormente se decía que era un modelo fracasado. ¿Quién lo dice? Y ahora, pero quien lo dijo es uno que quiere volver al poder. Sí. Un modelo fracasado, dijo él. Sí, otra cosa que debemos de señalar, y es de la dificultad que le ha tocado al presidente de la República y al gobierno, es la crisis haitiana. Esa crisis como nunca ha ido afectando lo que son los recursos del pueblo dominicano, del país, del gobierno dominicano, para satisfacer una serie de adversidades que se están originando por el conflicto haitiano, que fíjese cómo el gobierno por primera vez está elaborando una política, una geopolítica en defensa de la patria del pueblo dominicano, y ya están haciendo conciencia, porque fíjese como un país tan lejano como Kenia, pero que tiene conciencia de lo que está sucediendo, se ha ofrecido para hacer aporte físico para asesorar a la policía haitiana, y propuso o va a ejecutar 1,000. Sí, enviar a agentes policiales para contribuir con la seguridad del pueblo haitiano. Y hay otro país que se ha puesto a disposición también. ¿Usted permite una llamada telefónica? Claro, claro. Muy buenos días, su nombre y su inquietud. Enrique Romero, buenos días, señor Álvarez. No, Ceballos. Ceballos. Sí. Buen día. Para decirle a Ceballos, toda la vida se dice que el dominicano es débil por la barriga. ¿Por qué? Digo así, ellos ahora cogen ese tema para campaña. Que la inflación nos está matando. La inflación es un tema de campaña. Y también uno de la oposición dijo que a ellos no les interesa, no les conviene que las cosas marchen bien. Porque si las cosas marchan bien, ellos no podrán volver al poder. Por eso les digo que ellos tienen ese tema de campaña. Delincuencia, la comida cara, eso es lo único que ellos dicen. Gracias, y sigo en sintonía. Gracias, Enrique Romero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Sí, eso es muy atinado, la observación que hace el oyente, ¿no? Sí. Porque él habla del estómago, pero eso no es solo de los dominicanos, eso en el mundo entero. Sí, hay problemas. Incluso los imperios, una de
de la tarea fundamental es la satisfacción del pueblo en cuanto a sus alimentos. Así es. Por eso es que debemos de reconocer y admirar el esfuerzo que ha hecho Luis Abinader y el gobierno dominicano, que fíjese que usted va a los supermercados y hay abundancia en todo. A veces, Es el tema de la seguridad alimentaria. por lógico, Que el país, pues, los A alimentos veces- pueden encontrarse a X precio, pero hay alimentos. a veces yo hasta me río con algunos comunicadores que tienen programas que hablan de que el gobierno no está produciendo nada. Pero tú sales ahora mismo y lo que tú te encuentras es con 15 y 20 camiones, camionetas vendiendo plátanos, huevos, limones en las calles. Pero si no de cualquier extranjero, como yo el otro día conversando con un argentino, me dice, pero es que ustedes son un país bendecido. Usted sabe lo que es andando camionetas y camiones en la calle vendiendo yuca, ñame, auyama. Y entonces te dicen que no hay producción. Entonces yo quiero que me digan de dónde surge todo eso. Lo que ese caballero Enrique quiere expresar, ¿no? ¿Verdad? Es lo mismo que nosotros hemos dicho, que no pueden coger temas que no es por deficiencia del gobierno, sino que es un problema externo, como la inflación, para cogerlo como tema de campaña. ¿Usted comprende? Pero la oposición es que elige el grado de concientización que va a proyectar. Además que ellos actúan como el boxeador. Sí, Que cuando ven un punto débil, sí, pero por ahí atacan. correcto. Porque usted ve que no se están refiriendo ahora. Ellos comenzaron, por ejemplo, sectores de la oposición, hablando que el gobierno de Luis Abinader solo era tijera. ¿Cómo era? No era tijera, era... Anuncio. Sí, anunciando Sí. obras, Sí, que no estaban inaugurando obras, y sin embargo, ya ese tema no lo tocan porque el presidente se desplaza por diferentes puntos del país inaugurando obras en las diferentes comunidades, obras educativas, soluciones comunitarias y una serie de carreteras, calles, y entonces está tocando el tema de la alimentación, los alimentos, pero usted bien ha explicado por qué los alimentos están altos, los Sí. precios. que aquí no están tan altos como, como deberían de estar, producto A los subsidios. de los fenómenos que se están dando. O sea, están por debajo de muchos países, incluido Estados Unidos. ¿Usted comprende? Entonces, lo que yo digo es, y quizá es mucho pedir, que la clase política tiene que ser creativo en la oposición que va a hacer, y debemos hacer propuestas. ¿Usted comprende? Entonces hay temas de como mismo la delincuencia, la inflación. Esos son fenómenos que A traen- propósito del tema de delincuencia, las quejas existen a través de las redes sociales, los medios de comunicación, los asaltos, robos que ocurren cada día en el país. Sí. ¿Es la delincuencia un problema solo de este Exclusivo gobierno? este gobierno, no. Pero en Estados Unidos, aquí porque no llegan la noticia, porque saben que son países desarrollados y tienen un tema de influencia, pero esos mismos atracos, asaltos, eso sucede en Estados Unidos. Ahora, yo vi Pero- en un noticiero recientemente que en Los Ángeles Sí, asaltaron un establecimiento comercial, y también vi, sí, pero es por el modo como lo hacen. Vi también que un grupo de jóvenes, no recuerdo en qué parte de los Estados Unidos, con una camioneta rompieron un establecimiento comercial, penetraron y se llevaron muchísimos artículos. El tema de la inseguridad ciudadana sí. no es exclusivo de República Dominicana. No, Lo eso que es pasa es que muchas veces, señores, hay que ver noticias internacionales. Sí, Hay que ver noticias para ver cómo está el mundo. El mundo va en un franco deterioro, pero usted se lo ha entrevistado, sigue abundando en ese tema. no, porque
Usted sabe que todo eso como es producto, ¿no, verdad?, de la misma crisis que origina, que está originando los fenómenos que se están dando. Entonces, son acontecimientos que hay que enfrentarlo, hay que educar a la población, el gobierno tiene que prepararse. ¿Cómo lo está haciendo este gobierno? ¿Cómo lo está haciendo? Oh, fíjese que la modernización de la policía, aunque quizá uno no lo sienta, pero cuando usted conversa y ve el desarrollo que está teniendo la Policía Nacional, es muy diferente a como sucedía antes. El otro día andaba yo con Claudio Hernández en Santo Domingo y veníamos por la Avenida España y nos para una patrulla en un motor, ¿verdad? Y me dice, ¿usted es Francisco Antonio Gómez? Digo, sí, usted tiene arma de fuego. Digo, sí, pero no, digo, mire. Entonces, pero eso fue porque leyó la placa e inmediatamente identificó el propietario del vehículo, ¿te entiendes? Y mi historial que estaba en ese expediente. O sea que esos son de los avances. Ya usted ve cómo está motorizada la Policía Nacional, se está educando, se le está exigiendo preparación física e intelectual. Entonces esos son avances que van a ir. Sí, dentro de la reforma policial. Correcto. Es decir, que el policía a los 2 o 3 meses no estará en la calle, sino que tendrá, se habla de un año de reclutamiento, de formación, de asistencia psicológica, emocional y todo esto. Y sus condiciones laborales han mejorado de una forma extraordinaria, sus condiciones sociales. Aunque yo he dicho que el policía, el que es corrupto, lo será ganando 100,000 pesos. No, claro, ya eso es un fenómeno que va acompañado con el ser humano, con el individuo. Ajá. Pero cuando en la medida que se va especializando y modernizando un cuerpo, en esa medida se va disminuyendo las debilidades que pueden aflorar. O sea, que eso... Sí. Mire, el tema de la seguridad, a veces yo me río, porque mire, yo que tengo ya 30 años en las labores periodísticas, en todos los gobiernos yo he tenido que publicar noticias. Sí. Yo recuerdo que en aquellos años cuando estaba aquí el general Luis Darío de la Cruz Consuegra, que primero era coronel del Departamento Policial de la Romana, luego cuando se hizo la división de la regional, que había una regional en San Pedro, entonces se creó una regional en la Romana de la Policía Nacional. Yo recuerdo la cantidad de robos y atragos que inclusive yo tuve problemas. Sí. Yo estuve casi, entre comillas, detenido por una información que yo publiqué en el periódico El Caribe, en el periódico El Siglo en aquellos años. Sí. Ahí yo narraba los diferentes asaltos y quiénes fueron heridos en esos asaltos aquí en la Romana. Yo recuerdo que esa publicación salió en el periódico ya desaparecido, El Siglo. Y cuando yo fui al canal Costa Visión, que estaba frente al Hotel El Olimpo aquí en la Romana, temprano en la mañana, quien me encontré ahí esperándome era un agente del servicio secreto de la policía. Sí. Que yo conocía. Y me dice, Franklin, quiero que me acompañe allí. Yo voy ahora que no me puedo ir sin ti. Y tuve que ir a la policía, me cuestionaron que por qué yo escribía. Y eso fue la delincuencia de aquellos años. Sí. Y luego siguieron los gobiernos y siempre la queja de los titulares en los periódicos de cómo está la delincuencia en el país. Gobierno de Danilo, gobierno de Hipólito, gobierno de Leonel Fernández, y ahora viene la oposición de irresponsable tocando el tema de la delincuencia, como que nunca en su gobierno mataron a 400 tigres, que nunca en su gobierno mataban a 300 delincuentes. Que ahora lo que se está es aplicando el modernismo para ir resolviendo eso. Y eso se logra en la medida que la sociedad va haciendo conciencia, se va educando a los ciudadanos y le cierran el camino para que menos personas delinquen. Es decir, que los jóvenes, los niños, usted tiene que darle muy buena educación. Sí, la parte preventiva. Claro. Inclusive he visto... No, porque lo que cae en eso de
de delincuencia es producto de la poca formación que no han tenido la oportunidad de desarrollarse intelectualmente. He visto, por ejemplo, en De Vuelta al Barrio, que pertenece a otro ministerio que no es el suyo, Interior y Policía. de Interior y Policía, han estado llevando utilería deportiva a los clubes. Correcto. Pero ahí mismo también se ofrece una charla a los niños deportistas Sí. para evitar el embarazo en los adolescentes, y también charlas antipandillas, explicándole cuáles son los riesgos del consumo de juca, las pandillas y todo esto. Es decir, que el gobierno ha estado trabajando O también. sea, concientizándolo para que no caigan en problemas delincuenciales. Así es. Y eso es preventivo. Es igual que la misma salud. Esos mismos programas que se dan de prevención es precisamente para que el ser humano no llegue tarde a la consulta, sino que sea preventivo. Ceballos, ha sido un placer estar compartiendo con usted aquí en el desayuno musical. Estamos hablando con el director provincial de Industria, Comercio y MIPYMES aquí en La Romana. Las palabras finales al público oyente. Sí, bueno, lo que yo puedo decir, y cada vez que voy a los medios, es que el pueblo dominicano tiene que aprender, tenemos que acostumbrarnos a ir valorando, como se está valorando, a sus dirigentes. Por eso es que el presidente Luis Abinader, que la mayoría de los ciudadanos toman conciencia de lo que está pasando en el mundo, pero fíjese cómo lo distinguen a él, al presidente, que está haciendo un esfuerzo para que nosotros salgamos bien de esta crisis. Porque, y ese es un tema, una tarea, que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que la vida está lleno de problemas en el mundo, y con estos conflictos de la geopolítica, o sea, la división de los intereses que tienen las grandes naciones, siempre vamos a tener que hacer conciencia de lo que está aconteciendo. Las repercusiones en nosotros. Correcto. Entonces, en esa forma, valorar cómo el dirigente que usted tiene, el líder que está ocupando la presidencia, no tiene inclinación hacia ninguna nación, a no ser la que tenga condiciones y medidas para resolvernos los problemas de nosotros. Fíjese cómo tan pronto inicia el gobierno, que se hacen acuerdos y contratos para la vacuna con algunas casas comerciales, esas fallaron inmediatamente, se le compraron a China. O sea, fíjese la grandeza del presidente, la inteligencia que tiene, de que el objetivo de él, el interés de él, es sacar hacia adelante este país. Fíjese cómo está prestándole la atención y haciendo un esfuerzo para que el resto del mundo le preste atención a lo que está pasando en Haití. Porque esa es una crisis de la dimensión que aquí todavía no se está haciendo conciencia de eso. Pero el presidente sí está interesado, y usted ve que cuando sale fuera del país, lo primero que plantea es ese tema. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo a valorar, que sus líderes están verdaderamente a favor de nosotros. Así que yo entiendo y creo que el pueblo dominicano debe darle una nueva oportunidad para que él dure 4 años más. Bueno, gracias al doctor Frank Ceballos, abogado, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y director provincial de Industria, Comercio y MIPYMES aquí en La Romana. Nosotros nos vamos deseándoles un feliz resto del día. Mañana tendremos una nueva cita aquí en su espacio Desayuno Musical. Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea y para estar más